Esta es la edición de Noticias de Última Hora. Soy Benita Levin, transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro programa en Jerusalén. El primer ministro Benjamín Netanyahu se ha estado reuniendo con el presidente argentino Javier Milei en su oficina en la capital israelí. Ambos están por dar declaraciones en breve. Si eso sucede, se las transmitiremos en vivo. Así que permanezca atenta. Firmarán acuerdos bilaterales sobre viajes aéreos, seguridad e inteligencia artificial, y se espera que anuncien el inicio de los acuerdos de Isaac, la iniciativa de los líderes argentinos para fortalecer los lazos de Israel con América Latina. El nombre, por supuesto, es una referencia a los acuerdos de Abraham de 2020 entre Israel y países árabes, una iniciativa del presidente Donald Trump durante su primer mandato. Así que para más información, Jackie Dayan, ex cónsul israelí en Los Ángeles, está aquí en el estudio. Y nuestro corresponsal senior, Owen Altman. Caballeros, muchas gracias. Qué lindo comenzar nuestra cobertura con algo positivo. Parece que algo interesante podría anunciarse muy pronto entre el presidente de Argentina y el primer ministro de Israel, en un momento interesante para Israel. Owen, voy a empezar contigo. Háblanos sobre la importancia de la reunión en este momento entre estos dos aliados. Bueno, primero que nada, Benita, por muy importante que sea una reunión con el primer ministro israelí, esto es solo el primer plato. Javier Milei, el martes por la noche, dentro de unas 48 horas aquí en Israel, encenderá una antorcha en la ceremonia del Día de la Independencia de Israel. Es un gran honor. Se encienden 12 antorchas en una ceremonia que es vista por la mayor parte del país, una gran parte de la tradición israelí. Y que un jefe de Estado extranjero sea una de las personas que encienden una antorcha solo demuestra el gran afecto que hay en Israel hacia Milei. Y por supuesto, viceversa. Vimos a Milei anoche en el Muro Occidental en Jerusalén. Este es alguien que ha abrazado el judaísmo a su manera y ha abrazado a Israel. Y de nuevo, simplemente un símbolo en América Latina. Y mientras hablamos de los acuerdos de Isaac, vemos cómo un país puede cambiar radicalmente cuando un lado del espectro político gana incluso una elección cerrada, incluso una elección reñida contra el otro lado. En países donde la sociedad es la misma, donde la gente es la misma, la política hacia Israel puede cambiar radicalmente de un momento a otro. Y eso es lo que vimos en Argentina de una manera positiva. En otros países, al menos por ahora, de una manera negativa. Pero realmente es algo que los israelíes pueden celebrar después de 2 años y medio de guerra intermitente, guerra que va y viene, que se detiene y vuelve a empezar. Y al menos tal vez un interludio en las guerras entre Irán, tener al jefe de Estado de un país tan importante como Argentina venir aquí con tanto afecto por Israel y el Estado judío, listo para encender esa antorcha en el Día de la Independencia, realmente es un momento especial. Un momento especial, sin duda. Y mientras hablas, estamos viendo imágenes de Javier Milei cuando fue al Muro Occidental. Por supuesto, un momento sumamente simbólico e importante. Puedes verlo de nuevo en tu pantalla ahora mismo. Y por supuesto, Jackie, ver a un presidente abrazando, estrechando al primer ministro de Israel en este momento tan crucial para la nación. ¿Cuál es tu percepción de lo que está sucediendo ahora mismo? Así que, como dijiste correctamente, Benita, los acuerdos de Abraham que Trump inició en su primer mandato están directamente relacionados con lo que está sucediendo ahora en los acuerdos de Isaac, porque es el cambio que Estados Unidos ha hecho o está haciendo en el hemisferio occidental, lo que está impactando directamente a Israel. Sabemos que la doctrina Monroe que Trump inició en el hemisferio occidental, cambiando todo el espectro, todo el mapa político en el hemisferio occidental, está afectando directamente a Israel por el efecto positivo que tiene vis a vis. Las relaciones entre Estados Unidos y los diferentes países del hemisferio occidental están impactando a Israel y a los países que se están uniendo. Estados Unidos, como Argentina, definitivamente es uno de los países líderes, pero lo vemos en todas partes, desde Chile hasta Honduras, hasta Venezuela y en tantos países más. Así que Israel puede disfrutar de este cambio que está ocurriendo ahora en el hemisferio occidental. Y por eso cuando vemos el aislamiento que Israel tiene de Europa ahora, este es un ámbito del que Israel puede beneficiarse y aprovechar las buenas relaciones entre Israel y los países latinoamericanos. Y vemos que cada vez más países latinoamericanos se acercan a Israel, incluso abriendo embajadas en Jerusalén. Así que este es un impacto muy positivo.
Sin duda, un movimiento muy positivo. Y nuevamente, cuando los dos líderes anuncien sus declaraciones, iremos en vivo a Jerusalén y se las presentaremos en el momento en que suceda. Así que manténganse atentos. Caballeros, quédense con nosotras. Tenemos mucho más que discutir mientras pasamos a otro acontecimiento. Gran parte de la atención en las últimas semanas, obviamente, se ha centrado en la guerra de Israel contra Irán y Hezbollah. Hoy, varios familiares de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre y familias de quienes fueron asesinados en ese fatídico día se reunieron con miles de israelíes para exigir. El primer ministro Benjamín Netanyahu enfrentó las consecuencias por los fracasos para prevenir el ataque terrorista de Hamás. Más en este informe de nuestra Emily Francis. El fin de semana, entre la conmemoración de Yom HaShoah y los días de la memoria e independencia de Israel, estuvo marcado por una escena familiar. 6 meses después del regreso de los últimos rehenes vivos en Gaza, miles de personas se reunieron una vez más en el centro de Tel Aviv para protestar y recordar. Mucha gente que sufrió por lo ocurrido el 7 de octubre dice, ya basta. Quieren que olvidemos lo que pasó. Nunca lo olvidaremos y nunca permitiremos que el 7 de octubre sea perdonado. Familiares de las personas asesinadas y de los rehenes están pidiendo una investigación estatal sobre las fallas para prevenir la masacre del 7 de octubre y para responsabilizar al primer ministro Benjamín Netanyahu. Que ese recuerdo no sea reescrito ni cooptado por el gobierno y que la exigencia de rendición de cuentas, de asumir responsabilidad y de responder por las fallas manifiestas para protegernos. La ceremonia de anoche en el Centro Cultural, en la Plaza Habima, se tituló El Día del Olvido para asegurarse de que quienes perdimos no hayan muerto en vano. Benjamín Netanyahu está haciendo su trabajo. Exigiremos lo que este país nos debe, que es la verdad, y que haya un nuevo liderazgo que nos lleve a un lugar mejor. Y que sus legados sigan vivos. Para eso este gobierno tiene que irse. Necesitamos personas con un liderazgo nuevo, con una visión que hable de paz, convivencia y un futuro digno que valore y priorice la vida, la justicia y la verdad. Y para trazar un futuro que sea digno de las vidas de mi hermana y mi cuñado y de sus hijos huérfanos. Nunca más. Jackie Dayan, cuando uno piensa en el dolor que las familias de quienes perdieron a sus seres queridos el 7 de octubre todavía están enfrentando en este momento. Y como dijimos antes, el enfoque ha estado en la guerra actual contra Irán y contra Hezbollah. La memoria es tan importante en este momento. Honrar a las víctimas es tan importante en este momento. Y estas familias siguen exigiendo una investigación estatal completa. Quieren respuestas. Absolutamente, Benita. No se trata solo de la memoria, no se trata solo de la pérdida y de respetar a las víctimas y todo eso, sino también de aprender las lecciones del fracaso del 7 de octubre. Por eso Israel necesita una comisión estatal de investigación, porque necesitamos aprender en qué fallamos para no volver a cometer este error en el futuro. Así que, ya sabes, tratar de presentarlo como una investigación política o algo así no es lo correcto, porque todavía estamos luchando. Esto no está bien. No se trata solo de respetar a las familias y a las víctimas. Se trata de aprender en qué nos equivocamos. Y nos equivocamos mucho el 7 de octubre y asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Y creo que la única herramienta para eso sería una comisión estatal de investigación. De lo contrario, podríamos repetir esto una y otra vez. Así que no deberíamos tener miedo de contar con una comisión estatal de investigación y quiero decir, mientras más tiempo pase, más difícil será. Así que espero que decidan crear esta comisión estatal de investigación lo antes posible. Pero siendo realistas, no sucederá antes de las próximas elecciones en Israel, que probablemente serán en octubre. Así que solo después de eso tal vez veamos una comisión estatal de investigación. Y Owen, por supuesto, se trata de responsabilidad. Y el pueblo israelí quiere que alguien rinda cuentas aquí.
Correcto, pero la pregunta es, ¿quién es esa persona, Benita? Porque al final del día, sean cuales sean los méritos, y Jackie creo que expuso los méritos de manera bastante elocuente, este es un asunto político. Solo para recordarles a los televidentes, Israel tiene una larga tradición de comisiones estatales de investigación, a menudo encabezadas por jueces retirados de la Corte Suprema con amplios poderes, incluyendo a veces facultades coercitivas. Por ejemplo, hubo una comisión de investigación que prohibió a Ariel Sharon servir como ministro de Defensa. Sin importar cuál fuera la constelación política o los resultados de las elecciones, no se le permitió servir como ministro de Defensa. Por supuesto, él pudo regresar como primer ministro con un contexto político muy distinto en cualquier caso, pero eso demuestra que estas comisiones a menudo pueden tener un verdadero peso. El primer ministro Netanyahu y muchos en el gobierno se han manifestado en contra de este tipo de investigación. La oposición dice que es para protegerse a sí mismos y proteger su propia responsabilidad de una comisión que tendría esta independencia. La respuesta de Netanyahu es que la comisión al final estaría dirigida por un sistema legal que está sesgado en contra de la derecha política. Y ese es, Benita, el argumento aquí. En la superficie, esta protesta trata sobre el 7 de octubre y el legado del 7 de octubre. Pero si miras un poco más allá de la superficie, todo esto trata sobre el 6 de octubre. Esto trata sobre la lucha por el futuro del sistema legal de Israel. Y si lo ves desde una perspectiva mucho más amplia, los medios, las universidades y otras instituciones, de eso estuvimos hablando a lo largo de 2023. Este es ese mismo tema, pero con una nueva apariencia. Y así es como Netanyahu lo va a presentar durante la campaña electoral. Y por eso, si me preguntas, esta no va a ser una campaña electoral sobre seguridad. Esta va a ser una campaña electoral sobre los viejos temas que siguen siendo relevantes, porque esos son los temas que realmente movilizan al público. De nuevo, el futuro del sistema legal de Israel y su papel en la sociedad en contraste con los políticos y otra vez una red más amplia, medios de comunicación, universidades y todo lo demás. Y eso es lo que la derecha política dirá que fue esta protesta e incluso tal vez la izquierda política que lo ve como una lucha por la democracia liberal al estilo húngaro. Así que en Israel eso pertenece en muchos sentidos a un Israel posterior al 7 de octubre, pero al mismo tiempo sigue siendo un Israel anterior al 7 de octubre. Hay otra fecha, Owen, en octubre que va a ser sumamente significativa este año porque para finales de octubre de este año tendrán que haberse realizado las elecciones. Seguramente, dado lo que estás diciendo, Benjamín Netanyahu querría convocar elecciones anticipadas porque octubre va a ser un mes muy difícil. Cuando la gente vaya a emitir su voto, si acaban de realizar conmemoraciones una vez más por el 7 de octubre, seguramente el primer ministro estaría preocupado por ese tipo de simbolismo y el peso emocional y en lo que piensan al votar. Es una excelente pregunta, Benita. Y esa ha sido la lógica en Israel durante mucho tiempo. Y tal vez Benjamín Netanyahu finalmente llegue a esa conclusión. Hay un problema logístico con las festividades judías y el calendario en septiembre y octubre, que podría ser difícil en algunas fechas realizar las elecciones. O se había hablado de hacerlo el 1 de septiembre, que es famoso porque los niños israelíes tienen su primer día de clases. Así que el año escolar podría empezar el 2 de septiembre y eso pondría las elecciones antes de las festividades judías. Netanyahu tendrá que tomar esta decisión bastante rápido. El Parlamento israelí está actualmente en receso, pero cuando regrese para poner en marcha el proceso para el 1 de septiembre, Netanyahu tendrá que actuar con rapidez. También se piensa, Benita, que Netanyahu, incluso considerando todo lo que has dicho, y hay mucho en ello, estará sopesando los costos y beneficios. Todavía podría querer darse otros 2 meses para intentar resolver la situación de seguridad como él la ve y lograr resultados diplomáticos, un gran resultado diplomático. Desde el 7 de octubre aún no lo ha conseguido. ¿Qué opinas exactamente sobre eso, Jackie? Así que, como Owen lo dijo correctamente, quiero decir, esto es un problema logístico porque no puedes tener elecciones durante el verano, vacaciones de verano. Es muy problemático, definitivamente en julio y agosto. Así que los únicos meses en los que puede llevarse a cabo son septiembre u octubre. Y debido a todos los días festivos en septiembre, solo tienes 2 fechas en septiembre, el 1 de septiembre o el 8 de septiembre. Y luego, en octubre, lo más probable es que la última fecha sea el 27 de octubre. Y no quieres tener el número 7 porque todas las personas van a borrar el número 2 y en vez de tener el 27 de octubre, tendrás el 7 de octubre, así que la gente va a borrar eso, así que no tienes muchas fechas. Netanyahu tendrá que jugar con eso. No creo que hasta octubre logre alcanzar logros políticos o diplomáticos importantes porque muchos de los países, incluso si están pensando en expandir los acuerdos de Abraham, no le darán el trofeo a Netanyahu.
Ellos esperarían hasta después de las elecciones. Así que, de nuevo, es una decisión logística cuándo tener estas elecciones, ya sea en septiembre o en octubre. Y tienes razón, es un punto muy interesante, Jackie, que los gobiernos árabes no necesariamente querrán sumarse a los acuerdos de Abraham ni ampliarlos en plena campaña electoral. Quizás, sin embargo, si Netanyahu no está satisfecho o no está seguro con el resultado en la guerra con Irán, esto le daría algo de tiempo para al menos distanciar ese resultado del momento de las elecciones. Esperemos que todos quedemos muy satisfechos con la guerra con Irán. Bueno, Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo la situación actual con Irán, con Hezbolá, podría influir en los acontecimientos cuando realmente lleguen las elecciones? No parece haber un verdadero cambio de régimen en Irán, según la definición de los israelíes al inicio de este proceso. ¿Qué significa esto para las elecciones cuando la gente vaya y emita su voto? Algunos puntos, Benita. Primero que nada, lo que tenemos en este momento desde la perspectiva de Israel es un resultado ambiguo. El tipo de resultado que le da Benjamín Netanyahu, un argumento, y hemos visto que él presenta ese argumento al público en nuestras pantallas, y les da a sus oponentes un tipo de argumento que pueden usar para decir que los objetivos maximalistas de esta guerra desde los primeros días simplemente no se cumplieron. Así que es un resultado ambiguo que le da a cada lado la capacidad de presentar sus argumentos a sus seguidores. Y en parte por esa razón, creo que al menos como están las cosas hoy, y las cosas podrían cambiar, no creo que esto haga una diferencia real en la campaña electoral. En general, los temas de seguridad, ya sea en el frente iraní u otros en Líbano y Gaza que hemos olvidado, pero que sin duda podrían jugar un papel, e incluso en Cisjordania, Judea y Samaria, es una incógnita. Y si hay eventos de seguridad importantes en las semanas previas a una elección, entonces claro que podría estar muy presente en la mente de los votantes y hacer una verdadera diferencia. Salvo eso, regresando a lo que decía antes, al final del día, por mucho que hablemos de seguridad, estos no son temas que realmente movilicen y activen al público israelí. Porque en su mayoría estos son temas en los que gran parte del público israelí está de acuerdo en cuanto a los objetivos y en gran medida también en los medios. Los temas que movilizan a la gente y que son divisivos, esos son los temas del 6 de octubre y por esa razón, en mi opinión, si me preguntas, esos van a ser los temas que realmente estarán en el centro de la campaña electoral. Con una excepción además, que es el tema de reclutar a los estudiantes de yeshiva ultraortodoxos, que es un tema divisivo para la derecha israelí. Por eso, si la oposición es inteligente, harán una campaña enfocada en eso. yo difiero, Owen. Creo que los resultados en la guerra con Irán van a influir mucho, lo que va a determinar mucho las elecciones. Y todavía es muy pronto para determinar los resultados ahora, pero para cuando sean las elecciones sabremos exactamente cuáles son los resultados. Así que es exactamente lo que va a pasar ahora entre Trump y los iraníes. Y lo que diría ahora es que Israel tuvo logros militares importantes durante esta campaña de guerra, muy importantes, pero aún sería muy difícil traducirlos en capital político porque no son evidentes. ¿No has visto la gran destrucción que la campaña de guerra, la campaña conjunta entre Israel y Estados Unidos, causó a los iraníes? Pero si tienes un cambio de régimen, Tilocto, con la ayuda de Dios, o si tienes un gran acuerdo para sacar el uranio de Irán, entonces Netanyahu puede venir ante la gente y decir, ¿recuerdan el 7 de octubre? Vean el cambio radical. El que quería estrangularnos, el que quería destruir a Israel, ahora está destruido. Y eso le traería muchos votos. Así que ahora todavía no puede jugar con esto y ganar capital político, pero para las elecciones definitivamente sabremos los resultados. Y esto tendría un gran impacto en las propias elecciones. Quédense con nosotras, caballeros, porque hablando de las preocupaciones de seguridad, que claramente son lo más importante para todos los israelíes, el alto el fuego entre Israel y Hezbolá está oficialmente en vigor. Pero en el sur del Líbano, la violencia y las actividades militares no han cesado, con bajas de las fuerzas de defensa de Israel, el ataque a los comandantes de Hezbolá y el asesinato de otro soldado uniformado por parte de Hezbolá. Más en este informe de noticias de I24. Un alto el fuego sobre el papel, pero una realidad diferente sobre el terreno en el sur del Líbano. En los días desde que entró en vigor la tregua entre Israel y Hezbolá, ya se han producido varios incidentes mortales que han generado serias dudas sobre la verdadera estabilidad del alto el fuego. Del lado israelí, el ejército dice que 2 soldados murieron en incidentes separados después de que comenzó el alto el fuego, ambos causados por artefactos explosivos improvisados colocados por Hezbolá en pueblos del sur del Líbano.
Según Israel, estos no fueron hechos aislados, sino parte de un contexto de amenaza persistente a lo largo de la frontera. Al mismo tiempo, Israel ha continuado con su propia actividad militar. Ha habido reportes de bombardeos de artillería y ataques realizados incluso horas después de que comenzó el alto el fuego, mientras que Israel sostiene que está actuando contra una amenaza inmediata en el terreno. Funcionarios de seguridad israelíes también anunciaron la muerte del comandante de Hezbollah en Bint Jbeil, Ali Rid Abbas, tras un ataque el viernes dirigido a miembros de Hezbollah, quienes, según dijeron, habían violado los acuerdos del alto al fuego. Las tensiones también han involucrado a fuerzas internacionales. Un soldado francés que servía con la FINUL murió en el sur del Líbano, en lo que la presidencia francesa sugirió que fue un ataque de Hezbollah contra los soldados en la región de Der Kifra, lo que confirma los hallazgos de inteligencia israelí. Hezbollah, por su parte, niega cualquier responsabilidad. Mientras tanto, los civiles están comenzando a regresar a sus hogares en el sur, pero con la violencia en curso, la sensación en el terreno está lejos de ser tranquila. La conclusión es que no es un alto el fuego limpio, sino más bien una pausa frágil con ambos bandos aún operando. Siguen probando los límites y el riesgo de una escalada sigue muy presente. Si apenas te unes a nosotros, estamos esperando escuchar declaraciones en vivo del primer ministro Benjamín Netanyahu y del presidente de Argentina, Javier Milei, desde Jerusalén en unos momentos. Si eso sucede, iremos en vivo a la capital israelí. Pero por ahora seguimos en el estudio con Jackie Dayan y Owen Altman. Y Jackie, quiero preguntarte sobre el alto el fuego en el Frente Norte y tu evaluación de cómo está relacionado, si es que lo está, con el alto el fuego muy frágil entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué puntos de conexión ves y cuáles son tus preocupaciones en este momento? Así que definitivamente está conectado, no hay duda. Quiero decir, y tenemos que entender ante todo que aunque Trump es, yo diría, uno de los presidentes más, si no el más, que más ha apoyado a Israel, no siempre nuestros intereses coinciden. Y en el caso del Líbano, creo que nosotros, voy a interrumpirte. Vamos en vivo a Jerusalén. ¿Cómo lo haces así? Sí. Gracias. Gracias. Bienvenidos a todos. Su Excelencia, señor Primer Ministro del Estado de Israel, señor Benjamín Netanyahu, Presidente de la República de Argentina, señor Javier Milei y todos nuestros distinguidos invitados el día de hoy. Nos reunimos para marcar un hito significativo entre nuestras dos naciones, uno definido por la profunda amistad entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Milei, y por la creciente asociación entre Israel y Argentina. Nos sentimos especialmente honrados de dar la bienvenida al presidente Milei en su tercera visita a Israel como presidente, lo que refleja la fortaleza e importancia de esta relación. Esta asociación está basada en principios compartidos, un compromiso con la verdad y la libertad y en mantenerse firmes contra el terrorismo y la injusticia. Sigue profundizándose, creando nuevas oportunidades que fortalecen nuestra cooperación en innovación, economía, tecnología, seguridad y turismo, lo que refuerza la fuerte conexión entre Jerusalén y Buenos Aires. El presidente Milei es un verdadero y genuino amigo del Estado de Israel y del pueblo judío. Ha demostrado claridad moral y valentía a través de su liderazgo, dando un ejemplo poderoso en el escenario mundial. Hoy, nos complace avanzar aún más en esta relación con acuerdos entre Israel y Argentina que profundizarán los lazos entre nuestras dos naciones. Ahora me complace anunciar el lanzamiento de una ruta de vuelo directo entre Israel y Argentina que será operada por la aerolínea El Al. Este es un paso significativo y emocionante que acercará a nuestros países, fortalecerá el turismo y profundizará los lazos comerciales y culturales entre nuestras naciones. El primer ministro Netanyahu compartirá ahora algunas palabras en el podio. Esta es la tercera visita de mi amigo querido Javier en Jerusalén, pero no es solamente un amigo personal y alguien a quien admiro profundamente. Es un gran líder económico y un gran líder mundial. También es algo de especial importancia, porque esta es la primera vez en la historia de Israel, en 78 años, que otorgamos este reconocimiento a un líder extranjero.
con el honor de encender una antorcha en nuestro Día de la Independencia. Nunca había sucedido antes y es correcto y justo que suceda ahora con Javier Milei. ¡Felicidades! Bajo tu liderazgo, Argentina ha hablado con claridad moral. Esta es una base del liderazgo. La política siempre implica compromisos. Pero si solo haces compromisos o si la mayoría de las veces cedes y no defiendes las cosas que crees que son correctas, la convicción de lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto, lo que nos hará avanzar y lo que nos hará retroceder. Si no defiendes las cosas en las que crees, ¿para qué estar en la política? Es aburrido y además no es muy agradable. Requiere integridad moral. Y Javier Milei tiene una fuerza enorme y una claridad enorme, una carta moral. Y yo diría que la claridad moral no vale nada sin otra cualidad humana, que es la valentía. Y el presidente Milei tiene ambas en abundancia. Y lo ha demostrado al apoyar a Israel, al apoyar al pueblo judío, al oponerse a las difamaciones antisemitas, al estar con nosotros en nuestra hora de necesidad, al mantenerse firme cuando libramos la batalla de la civilización contra la barbarie. Ha sido tan claro, tan contundente, tan directo, tan firme. Te saludo, mi amigo. Creo que el mundo libre debería saludarte. La libertad debería saludarte. La gente libre también. Estamos en una época de gran desafío y grandes consecuencias. Hemos estado involucrados con los Estados Unidos en una batalla contra la gran tiranía de Irán, que aterroriza al mundo, que busca nuestra destrucción y busca derribar a los Estados Unidos. Busca derribar la civilización occidental, tal como la conocemos. Hemos logrado cosas enormes. Aún no ha terminado. Y en cualquier momento podrían surgir nuevos acontecimientos. Javier Milei tiene esa cualidad. Cada vez que visita Israel, es justo antes de que ocurra algo muy grande. No lo sé. No se lo dije la última vez. No se lo dije la última vez. Te doy mi palabra. Y no sé qué puedo decirle ahora porque quién sabe qué traerán mañana o pasado mañana. Pero tengo confianza en que con nuestra claridad moral y nuestra gran asociación con los Estados Unidos, lograremos nuestros objetivos y traeremos más luz, más esperanza para los pueblos libres del mundo. Tengo que decir que también estamos haciendo otra cosa y estamos inaugurando vuelos directos. Ahora esto, sabes, ha acercado más a nuestra gente. Ahora los estamos acercando aún más. No estamos acortando la distancia entre Buenos Aires y Jerusalén, pero sí estamos acortando el tiempo de viaje. Así que estamos acortando el tiempo de viaje, pero haciendo que nuestra gente sea mucho más fuerte. Y creo que simplemente no tenemos mejores socios en el mundo que los Estados Unidos de América y la gran democracia de Argentina. Y tú la has hecho más grande. La estás sacando de décadas de estancamiento. Y la estás levantando. Y todo el mundo habla de lo que has hecho en Argentina. Te deseo lo mejor. Sé que nuestra alianza ahora está ante lo mejor. Así que gracias, Javier, por todo lo que has hecho. Debes saber que ahora, ya que eres de Chabad Lubavitch, ahora eres parte de la Mishpocha, parte de nuestra familia en el sentido más profundo de la palabra. Gracias, mi amigo. Bienvenido a Jerusalén. Tú y tu ministro. Gracias, primer ministro Netanyahu. Ahora quiero invitar al escenario al ministro de Relaciones Exteriores, el señor Gideon Sa'ar, para compartir unas palabras. ¿Todavía no? Está bien. Lo siento. Quiero hablar sobre las cumbres. Gracias. Lo siento. Presidente Milei, primer ministro Netanyahu, ministros, embajadores. Queremos agradecerle, presidente Milei, por su liderazgo y por
el nuevo espíritu que trajo no solo a su país, sino también a la lucha de los creyentes en los valores del mundo libre en todo el mundo y en América Latina. Estamos presenciando avances increíbles en nuestras relaciones bilaterales, increíbles, y hoy estamos celebrando dos grandes logros. Y primero quiero agradecer a dos de mis colegas, la ministra de Finanzas Bezalel Smotrich y la ministra de Transporte Miri Regev, por su ayuda. Unos días después de que asumí el cargo, Axel me llamó y habló conmigo sobre este tema de los vuelos directos. Y es con una gran comunidad de personas que nacieron en Argentina. Uno de ellos es mi padre aquí en Israel, y hay una comunidad judía significativa en Argentina. Esto es algo que debió haber pasado hace tiempo. Y también hay un gran deseo de muchos jóvenes de visitar Argentina. Así que aquí quiero agradecer especialmente al Ministerio de Finanzas porque normalmente no hacen las cosas que hicieron hoy en cuanto a algunos subsidios. Por cierto, no es algo que normalmente apoyemos. Algunos subsidios para los vuelos directos y también el tema del seguro para las inversiones en Argentina. Esto es sumamente importante en términos de nuestras relaciones económicas bilaterales. ¿Es una inversión, no una expectativa? Sí, lo es, y estoy seguro, y ellos invertirán y estarán felices y ganarán mucho dinero. Pero diste una ayuda extraordinaria. Quiero agradecerte, Betzalén, y también agradecer a tu gente. También estamos firmando un acuerdo contra el terrorismo. Y es momento de decir que Argentina, bajo tu liderazgo, está mostrando una dimensión moral en su política exterior. Y eso se demostró en la designación de la Fuerza Al-Quds y la Guardia Revolucionaria. Y es bien entendido que debemos cooperar en la lucha contra el terrorismo, y esto también es muy importante. Normalmente en mi trabajo yo pregunto, y de Pablo, de ti y de Argentina, llamo de vez en cuando para preguntar algo. Así que quiero avisarte que pronto te haré otra petición. Unos 3 meses antes, este julio, por favor, trae la 4ª Copa a Argentina en el Mundial. Eso es lo que estoy diciendo. Gracias, ministro Sar. Ahora, por favor, den la bienvenida al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, para que comparta unas palabras en el podio. Adoní Anasí. Es entre Argentina y Francia. No lo sabemos. No lo sabemos. Están viendo una conferencia de prensa en vivo desde Jerusalén. Volveremos a la capital israelí cuando hable el presidente de Argentina también. En este momento quiero presentar a Fabio Shapiro, analista de asuntos latinoamericanos. Él se une a nosotros ahora desde el centro de Israel. Qué gusto verte, Fabio. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente argentino Javier Milei se han estado reuniendo en las últimas horas. Ahora nos enteramos de vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires. Cuéntanos cuál es la importancia de esto, de estas reuniones que estos dos líderes y amigos han mantenido. Gracias, Benita. Es un placer estar de vuelta y es algo que ha estado ocurriendo desde que Milei asumió el poder. Tenemos que recordar que su primera visita oficial a cualquier lugar fue a Israel en solidaridad por los ataques del 7 de octubre y tenemos por primera vez a un presidente que ya viene aquí por tercera vez. Y él no ve a Israel como una manera de alcanzar objetivos populistas. Él no ve a Israel como una vía para obtener apoyo de sus seguidores evangélicos en América Latina. Él es alguien muy ideológico, es moralista, ve a Israel como un faro de la democracia en Medio Oriente. Él quiere sacar a Argentina de la influencia de dictaduras como China, Irán, y está muy en contra de Irán,
respecto al apoyo iraní a los atentados de la AMIA en Argentina y también a la Embajada de Israel. Así que ya podemos ver, al menos en este discurso de Netanyahu, que él está hablando exactamente sobre ese punto. Él no habló sobre las muchas cosas que Argentina está haciendo. Él le habló a Milei como alguien moralista, pro-occidental, que realmente se preocupa por las pequeñas cosas que suceden en Occidente. Ya sabemos por sus discursos que él abandonó a Europa tal como está, y él ha visto en Israel un faro de estos ideales morales en Medio Oriente. Y con los vuelos, esto ya fue anunciado previamente por el embajador argentino Rabino Axel Wajnich el año pasado. Y finalmente está sucediendo. Es el único vuelo directo a Latinoamérica que tenemos por ahora de El Al, ya que fue cancelado el de São Paulo. Sin duda, es sumamente significativo pensar que estos vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires van a despegar. Uno puede imaginarse a personas en ambos países haciendo esfuerzos en este momento para tratar de reservar esos vuelos tan pronto como estén disponibles. También fue sumamente significativo escuchar a Benjamín Netanyahu decir que esta será la primera vez en la historia que un líder extranjero encenderá una antorcha en el Día de la Independencia de Israel. Y ese honor se le dará al presidente argentino. Sin duda, dice mucho, particularmente Fabio, en un momento tan emotivo para el país en este momento. Muchas emociones diferentes esta semana por Yom HaZikaron, por el Día del Recuerdo, y luego la transición al Día de la Independencia en este momento. De hecho, Benita, esto realmente habla con todas las acciones que Milei ha estado haciendo. Él ha estado tratando de aumentar las investigaciones sobre los atentados en Argentina, lo cual resuena en la comunidad judía e israelí argentina, tanto aquí como en Argentina. Y él está hablando sobre Irán, ha estado hablando sobre Hamas. Él ha estado hablando en contra de todos los enemigos del Estado de Israel y también ha mostrado su apoyo a las potencias occidentales. Él vino a Israel como su primer viaje potencial. Él fue elegido, creo, si no me equivoco, ya en octubre. Y luego en enero, él ya estaba en Israel para dar su primera visita de apoyo e ir a Nir Oz, donde ciudadanos israelíes y argentinos fueron secuestrados y asesinados. Él no solo decía que apoyaba al Estado de Israel, sino también a la humanidad y sus valores. Así que traerlo a esta ceremonia es conectar y cerrar el círculo sobre lo que está sucediendo, permitiendo que este presidente, quien ha mostrado su apoyo desde el principio y ha sido muy claro sobre este tema, él mencionó muchas veces al final de sus discursos que quiere que todos los rehenes regresen lo antes posible. Él reunió estos valores que eran compartidos por toda la comunidad israelí y los presentó no solo como alguien que apoya a Israel, sino como un líder extranjero, de una manera en que ningún otro líder extranjero lo había hecho. Así que esto simplemente cierra el círculo y permite que este presidente argentino represente esto, al menos quien ganó la última vez. Ciertamente escuchamos al primer ministro elogiar la claridad moral del presidente y su valentía durante todo este tiempo. Danos una idea, Fabio, para las personas que quieran reservar estos vuelos directos para ir y visitar Argentina por primera vez, especialmente para la comunidad judía. ¿A dónde iría la gente? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son los puntos destacados? ¿Cuáles son los lugares turísticos? Cuéntanos más. Bueno, hay mucho que ver en Argentina. Es una ciudad muy europea en América Latina. Es algo muy diferente. Tenía amigos que habían ido allí en los últimos años y lo disfrutaron mucho. Se parece un poco a Madrid. Si vas al centro tienes toda esta arquitectura neoclásica. Si vas a Buenos Aires ves mucha arquitectura neoclásica. También tienes una mezcla diferente de culturas. Hay algunas aldeas alemanas, algunas aldeas italianas. La comida es muy buena, la carne es muy buena. Y también tienes el sur, lugares como Bariloche, Tierra del Fuego, lugares donde puedes disfrutar de la nieve, disfrutar del clima frío. Tienes las pampas, un poco de las praderas.
Y si te gusta algún tipo específico de clima, algún tipo específico de bioma, lo puedes encontrar en Latinoamérica. Y en Argentina pasa lo mismo. Es un gran lugar para visitar. Hay un itinerario diferente para diferentes tipos de personas. Bueno, sin duda suena increíblemente fascinante y emocionante también. Y es tan bueno tener buenas noticias. Fabio Shapiro, siempre agradezco que estés con nosotros en i24 News. Muchas gracias. Es un placer. Y esa conferencia de prensa continúa. Cuando el presidente argentino hable, regresaremos a Jerusalén. Pero nuestro panel sigue aquí en el estudio. Y nuestro corresponsal principal, Owen Altman, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Sí, mucho optimismo. Es bueno tener buenas noticias, pero me gustaría retomar el punto en el que Benjamin Netanyahu elogió al presidente argentino por la manera en que ha enfrentado el flagelo del antisemitismo. ¿Qué opinas? Mira, todo este evento está hecho a la medida para Benjamin Netanyahu, quien tiene un homólogo ideológico en Argentina. Y Netanyahu incluso hizo énfasis en la palabra económico. Este es un primer ministro. A menudo lo olvidamos porque está involucrado en tantas áreas de la vida israelí, pero su formación en cierto sentido es en economía y una de sus pasiones es la economía. Fue ministro de Finanzas de Israel durante un tiempo y llevó a cabo varias reformas. Así que cuando ve lo que Javier Milei ha hecho en Argentina y en este tema, ha recibido muchos elogios del establecimiento global. Por la forma en que ha cambiado drásticamente la economía argentina, ha tomado decisiones difíciles y ha obtenido el apoyo del público allí, lo cual ciertamente no debe darse por sentado debido a todo el dolor que muchas de esas decisiones pueden causar, al menos a corto plazo. Pero más allá de eso, Netanyahu puede mostrar una verdadera amistad profunda y un vínculo personal que Javier Milei tiene con el judaísmo, como se mencionó, especialmente con el movimiento Chabad y con Israel. En cuanto a enfrentar el antisemitismo, América Latina en general y Argentina en particular, como decíamos antes, Benita, es una región y en particular un país donde las actitudes hacia Israel pueden cambiar de un momento a otro con el resultado de una elección. Y eso fue lo que pasó cuando Javier Milei llegó al poder. Durante décadas, Argentina a menudo fue gobernada por la izquierda política, que en el caso de América Latina a menudo ha tenido al menos una afinidad hacia el movimiento nacional palestino y otros. Y lo hemos visto en Argentina, las sospechas de que muchos en el poder allí retrasaron la investigación de los atentados terroristas en los años 90 contra instituciones judías en Buenos Aires. Así que ciertamente es un cambio tener a alguien como Javier Milei en el poder y viniendo a Jerusalén. Y como dijo Netanyahu, encendiendo de manera muy especial una antorcha en el Día de la Independencia de Israel. Por supuesto, una palabra de precaución. En América Latina, estas situaciones y amistades con Israel pueden cambiar de un momento a otro con el resultado de una elección. Lo vimos en Brasil cuando Bolsonaro fue reemplazado por Lula, Luis Inácio da Silva, el presidente brasileño. Lo vimos en Colombia cuando Gustavo Petro asumió el cargo y cambió lo que había sido una amistad profunda de décadas entre el gobierno colombiano y el gobierno israelí. Tenemos que recordar que los pueblos en América Latina no cambian, las sociedades no cambian y a veces hay que mirar más allá de los gobiernos para tener lazos con las sociedades y hacer que las relaciones sean lo más sostenibles posible. También escuchamos a Benjamin Netanyahu hablar sobre cómo Irán busca destruir la civilización occidental y el hecho de que el líder argentino ha tenido la claridad moral, Jackie, para mantenerse firme. Y si tenemos que recordarle a los espectadores, a las personas que ven este programa, eso, Irán, junto con Hezbollah, llevó a cabo el mayor atentado terrorista en América Latina, uno contra la embajada en el 92, en marzo del 92. Mataron a 29 personas y el mayor atentado terrorista en la historia de Argentina ocurrió en el 94 contra el centro de la comunidad judía, la AMIA, donde murieron 85 personas. Así que hay un vínculo directo entre Irán y Hezbollah en Argentina y el hecho de que hubo encubrimiento por parte de muchos gobiernos anteriores en Argentina que encubrieron esta historia y no quisieron investigar. Hay muchas historias allá. Así que Milei definitivamente tiene la claridad moral y también tiene la comunidad judía más grande de América Latina, que son 170,000 personas en América Latina. Así que él tiene esta claridad moral. Por eso es aún mucho más importante que nunca antes. Y vemos una conexión directa entre Irán, Argentina, Israel y la comunidad judía. Y también la imagen, Owen, para Benjamin Netanyahu, podemos verlo abrazando al presidente argentino allí. Claramente intercambios cálidos entre los dos en un momento en que Israel
Israel puede sentirse un poco aislado en el escenario internacional cuando otros líderes mundiales están viendo este tipo de interacción. ¿Cómo fomenta esto las relaciones entre bastidores? ¿Cuál es tu percepción? Mira, creo que el aislamiento diplomático de Israel, Benita, a menudo se exagera. Y Javier Milei y su ascenso son un gran ejemplo de eso. Simplemente no siempre es cierto. En América Latina depende del resultado de una elección, incluso mucho más que en la política israelí. En Europa, el establishment europeo, incluso con todas sus críticas hacia Israel, no se ha vuelto en contra de Israel. Está el caso de Pedro Sánchez en España, pero en este punto no sé si se le puede considerar parte del establishment europeo. Así que Israel ciertamente tiene muchos obstáculos diplomáticos, tiene un obstáculo tremendo y tengo que decir un problema tremendo en la opinión pública de Estados Unidos en ambos lados del espectro político. Hay muchos desafíos, pero también hay éxitos. Sin duda es interesante ver cómo se desarrolla todo esto. Y de nuevo, la conferencia de prensa continúa. Es posible que en las próximas horas analicemos más a fondo lo que estos líderes han dicho hasta ahora. Se están llevando a cabo más discursos mientras hablamos. Y de nuevo les traeremos actualizaciones en las próximas horas. Ahora pasamos a otros acontecimientos en todo el mundo porque el presidente Donald Trump está describiendo las últimas maniobras iraníes para volver a imponer el cierre del estrecho de Hormuz como que se están pasando de listos. Pero él insiste en que la Casa Blanca está en contacto con Teherán y que el diálogo está funcionando muy bien. Sin embargo, en su última publicación en su red social, él dice con sus propias palabras: mis representantes van a Islamabad mañana por la noche para negociar. Irán anunció recientemente que iban a cerrar el estrecho, lo cual es extraño porque, cito, nuestro bloqueo ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo y ellos son los que pierden con el paso cerrado. $500 millones al día. Estados Unidos no pierde nada. De hecho, él continúa explicando que muchos barcos se dirigen en este momento a Texas, Luisiana y Alaska para cargar cortesía de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que siempre quiere hacerse la dura. Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable. Y él dice que espera que lo acepten, porque si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. Se acabó eso de ser el tipo amable. Para más información, es un placer dar la bienvenida a Len Jodorkovsky, ex asesor principal del enviado de Estados Unidos para Irán, que nos acompaña ahora desde Nueva Jersey. Muchas gracias por tu tiempo. Así que se acabó eso de ser el tipo amable, dice el presidente Donald Trump. Aunque es difícil entender el mensaje que sale de Washington, porque por un lado ha elogiado su capacidad para terminar muchas guerras. Él dice que esta podría ser su 9ª o 10ª guerra. Al mismo tiempo, parece que está perdiendo la paciencia con Irán. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué opinas? Bueno, como siempre, gracias por invitarme de nuevo. Y esta es la naturaleza de este tipo de negociaciones, especialmente con alguien como Donald Trump dirigiendo el proceso. Le gusta mantener a la otra parte descolocada, como sabes. Le gusta negociar en público, así como, ya sabes, trabajar con sus negociadores en la sala para mantener al régimen descolocado. Y creo que no deberíamos atorarnos con cada publicación y cada imagen congelada de este proceso. Creo que siempre debemos dar un paso atrás y ver el panorama general. Y el panorama general es que, de hecho, los ataques combinados de Estados Unidos e Israel han logrado que el régimen se siente a la mesa de negociaciones. El régimen solo responde a la presión y por eso está en la mesa. En términos prácticos, Estados Unidos e Israel han degradado el programa nuclear del régimen, sus capacidades militares y su habilidad para proyectar poder en la región. Así que, en general, Estados Unidos sí tiene poder de negociación y el presidente Trump lo usará para su máxima ventaja. Lo que sí creo que el régimen busca es sobrevivir. Esa es la definición de éxito para ellos. Y seguirán dándoles largas a los estadounidenses mientras el resultado final sea algo que puedan aceptar como una forma de garantizar su supervivencia. Vivir un día más y volver con toda su fuerza en algún momento en el futuro. Y creo que el presidente, estoy seguro, es consciente de esta dinámica y no se dejará llevar por sus palabras, sino que buscará resultados permanentes a largo plazo si es posible.
Se espera que las conversaciones se reanuden en Islamabad el martes. Y ahora estamos escuchando que J.D. Vance, de hecho, encabezará la delegación estadounidense. Pero dinos, ¿quién crees que realmente está tomando las decisiones por los iraníes? ¿Es el líder supremo que no ha sido visto desde que se ocultó al inicio de la guerra? ¿Es la Guardia Revolucionaria Islámica? ¿Es el presidente del Parlamento? ¿Es el ministro de Relaciones Exteriores? Es muy difícil determinar quién está tomando realmente las decisiones en la República Islámica en este momento. ¿Qué opinas? Bueno, tienes razón. Creo que teníamos una idea más clara de quién tomaba las decisiones antes de la eliminación del padre del actual líder supremo, Jamenei. En este momento el régimen está dividido. Hay personas como Alibab y Arakchi que son la cara de las negociaciones. Pero si tuviera que adivinar quién realmente está dirigiendo el proceso, es la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Son los que más tienen que perder. Ellos son quienes controlan la economía de Irán. Y sí creo que ellos tienen el veto final sobre si lo que se decida en la mesa de negociaciones tendrá vigencia a largo plazo. Así que yo diría que ellos son quienes están dirigiendo el proceso. Y estoy seguro de que nuestros negociadores son conscientes de eso. Y espero que no se fíen demasiado de quienes tienen enfrente y busquen maneras de asegurar que nuestros intereses se consoliden a largo plazo. Es muy difícil determinarlo porque hay muchas variables en este momento. Pero, ¿cuál es tu percepción? ¿Crees que el alto al fuego se mantendrá y que se extenderá? ¿O te imaginas que esta guerra podría reanudarse pronto? Brevemente, por favor. Sí, ya no se ha mantenido. Ha habido disparos contra barcos que cruzan el estrecho en los barcos indios. El gobierno de la India convocó a los funcionarios del régimen iraní para quejarse de eso. Así que no soy optimista sobre que las autoridades en Teherán, la Guardia Revolucionaria Islámica, respeten el alto al fuego. Y creo que en algún momento encontrarán la manera de sabotear el proceso. Len Chodorkovsky, siempre aprecio tu tiempo y tus ideas en vivo desde Nueva Jersey. Muchas gracias por estar con nosotros en I24 News. Gracias. Y ahora a Londres. Un grupo que se cree que tiene vínculos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se ha atribuido la responsabilidad de un ataque a una sinagoga el sábado por la noche. Este es el tercer ataque a un sitio judío, por el que este grupo se atribuye la responsabilidad en la última semana, como parte de un aumento violento de ataques antisemitas en la capital británica durante el último mes. Nuestra Joe Brown tiene los detalles en este informe. Un tercer lugar judío en el norte de Londres fue atacado en una semana, el sexto en menos de un mes. El sábado por la noche, una sinagoga en Harrow fue atacada en lo que se reportó como un atentado con bomba incendiaria. Se causaron daños en el exterior y en partes del interior. Esto ocurrió después de un intento de ataque a otra sinagoga en Finchley, que no causó daños ya que las bombas incendiarias no lograron encenderse, y de un ataque incendiario contra una organización benéfica judía en Hendon. Mientras se investigan los motivos y la posible relación entre estos ataques, la Policía Metropolitana y su rama antiterrorista no descartan ninguna hipótesis. Dada la naturaleza de los lugares involucrados y las similitudes entre los delitos, la unidad antiterrorista está liderando estas investigaciones, con el apoyo de agentes de toda la Policía Metropolitana. Un grupo conocido como Harakat al-Shab al-Yamin al-Islamiyya, que las autoridades creen que podría tener vínculos con los servicios de inteligencia de Irán, se atribuyó la responsabilidad del ataque a la sinagoga Kenton United en Harrow a través de su canal de Telegram. También se atribuyeron la responsabilidad por una serie de avistamientos de drones sobre la embajada de Israel la semana pasada y por el ataque incendiario contra las ambulancias de Hatzalah en Golders Green el mes pasado, en el que 4 personas han sido acusadas. El mismo grupo ha reivindicado ataques en toda Europa en los últimos meses. También ocurriendo en lugares similares, como establecimientos judíos e israelíes. Quiero ser clara, independientemente de la motivación de este grupo, para quienes están facilitando esta actividad en su nombre y para quienes están cometiendo los actos. No toleraremos actividades que busquen intimidar y dañar a nuestras comunidades. El primer ministro británico Keir Starmer condenó los ataques en las redes sociales, diciendo que va a aumentar la presencia policial visible, presumiblemente alrededor de sitios judíos. El aumento de los ataques coincide con la guerra con Irán, en la cual el Reino Unido solo ha estado involucrado de manera indirecta.
Los judíos británicos han estado en máxima alerta desde los ataques del 7 de octubre y el aumento en los incidentes antisemitas reportados. Pero ahora, el temor es que estos ataques estén evolucionando de abuso verbal a vandalismo, y de ahí a ataques y violencia. Y volviendo a nuestra noticia principal de esta hora, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente argentino Javier Milei están firmando ahora un conjunto de documentos en su oficina en Jerusalén. Es probable que ambos estén discutiendo toda una gama de temas, incluyendo acuerdos bilaterales sobre viajes aéreos, seguridad e inteligencia artificial. Y gracias de nuevo a Jackie Dayan y Owen Altman por sus aportaciones en este programa. Y eso es todo por ahora. Les recordamos nuestros horarios especiales de transmisión para mantenerlos informados con las últimas actualizaciones. Soy Benisa Levin. Sigan en sintonía.